saludar al director general del Medio Ambiente del Ayuntamiento y agradecerle su presencia y especialmente la de todos ustedes. Hay algunos ciertos claros, fruto de la intensa tarde-mañana que hemos llevado a cabo, pero que de alguna manera creo que ha sido una experiencia magnífica. Nosotros en el memorial, que es lo que pretendemos, por supuesto, como la palabra lo indica, es un recordatorio a la figura de José Ángel Carrera Morales. Y ya desde que yo tomo, evidentemente, salvando mucho las diferencias con el bien hacer de mi compañero José Damián Ruiz Sinoga, pero es darle un contenido eminentemente práctico, teórico, de tal manera que hacemos una jornada por la mañana con el ponente y que tiene una continuación académica por la tarde, que es el acto en que estamos ahora mismo. Y aglutinamos de alguna forma en estos 3 años elementos o hitos importantes en el hacer de José Ángel Carreras, como fue evidentemente el resurgir de la Academia Malagueña de Ciencias en los años 80, después de un cierto periodo de ostracismo, la creación de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción en el año 95 y luego vincularlo con su última etapa laboral, como fue el proyecto LUZDEME y como fue su actividad profesional en el lagar de Boticario como oficina, punto de referencia del LUZDEME dentro del Parque Natural Monte de Málaga. Y evidentemente la conjunción de estos elementos es lo que creo que nos apoyamos y hasta ahora pues con cierto éxito, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recuperando y sacando a la luz la tarea o la labor que él estuvo haciendo en los últimos tiempos de su etapa profesional y demás. Bien, pues Rafael Navarro Cerrillo es el conferenciante que nos va a seguir exponiendo su teoría práctica, su conocimiento como profesor catedrático de la Universidad de Ingenieros de Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba. Bueno, yo tengo aquí su currículum, que realmente simplemente lo iba a leer, pero tal vez no lo voy a leer. O sea, quiero decir, voy a simplemente a hacer y resaltar lo que desde mi punto de vista más tenemos que agradecer. Los que hemos tenido la fortuna de estar esta mañana andando por el parque con él, nos hemos dado cuenta de su calidad y su bien hacer pedagógico, didáctico, su conocimiento, y efectivamente entiendo yo que da una idea real de lo que muchos pensamos que tiene que ser. No puede ser así, lógicamente, pero ¿cómo tiene que ser la enseñanza? La enseñanza no es solo estar en un aula explicando y gente mirándote, sino que si tú la sacas fuera y andas, como nosotros hemos hecho esta mañana, hemos visto el objeto del debate, de la conferencia, es decir, esos árboles caídos, esas regeneraciones, en ese marco, con un cierto airecito, una cierta brisa muy agradable, evidentemente si va abrigado, y luego te da un conocimiento mucho mayor, porque como todo, lo que lee no es lo mismo que si lo oye, no es lo mismo que si lo hace. Evidentemente el conocimiento tiene que ser así. Y eso forma parte un poco de ese currículum, un currículum que, como ya digo, no voy a leer, pues podéis imaginar que antes de ser catedrático pues ha sido absolutamente de todo, ha trabajado en las empresas públicas y privadas desde los años 86 hasta el 93, luego ha estado investigando y entró en la incipiente o en la novedosa titulación de Monte en la Universidad de Córdoba al principio de los años 90. Pues todas las escalas de los profesores universitarios pues la fue desarrollando hasta que alcanzó el máximo rango
desde el punto de vista didáctico. Evidentemente puede llegar a ser rector, pero en principio yo creo que con que sea catedrático es suficiente. Pero lo importante es que él, en esa mezcla de la empresa, de la investigación, de la docencia, ha primado sobre todo una externalización de nuestra profesión como forestales y sacar el conocimiento no solo a la calle, sino a la calle desde un punto de vista internacional. Ha colaborado, bueno, esto lo menciono porque básicamente, bueno, aparte de que es hoy día con las titulaciones de los grados y los máster, pues es director de un máster oficial universitario, pero importante que ha trabajado en un montón de universidades, fundamentalmente en Chile, en México, en Bolivia, en Perú, en Marruecos, en Líbano, en Angola. Esa externalización, claramente, leyendo con detenimiento el currículum, alguien en la comida me decía, yo indico a los asistentes siempre que lo que tienen que hacer es meterse en Google y que lean ellos directamente el currículum. Pero vamos, yo simplemente apunto de que tiene una gran proyección internacional y sobre todo porque ha dedicado a ir sembrando. Nosotros como forestales no solo plantamos, sino que también sembramos semillas de las características y de cómo hay que hacer las cosas. Evidentemente, muchas veces él esta mañana indicaba que a lo mejor algunos compañeros pues no lo miraban con la misma simpatía que otros lo miramos, en el sentido de que es hasta cierto punto algo transgresor de las enseñanzas que hay, pero siempre reivindicando el bien hacer de nuestra profesión a lo largo del tiempo, lógicamente con muchas más luces que sombras y demás. Ni que decir tiene que por su característica pues tiene un montón de publicaciones, tanto en artículos, publicaciones indexadas, no indexadas, en revisión por pares, en fin, y libros, pues todos los que sean necesarios y demás, que realmente esto lo único que aporta es un poco hablar de su rigor. Y yo prácticamente pues he dicho lo que tenía que decir en el sentido ese de que después de esa clase magistral que ha dado esta mañana, ahora nos va a hablar y seguro que nos va a encantar. Yo ya para finalizar, sí quiero, dentro de esa externalización, de esas relaciones internacionales, él fue también vicerrector en ese ámbito, decir que yo, esto es un tema personal, estoy relativamente, entre comillas, agradecido a su quehacer, Y él me mira pues, y dice, ¿qué va a decir? Bueno, pues muy fácil, yo lo digo. Hace 12 días ha nacido un nieto mío, Ricardo, por cierto, y yo tengo que decir, no es que él haya sido de alguna, pero por culpa suya, no es que haya nacido, pero ha tenido mucho que ver. Y dice, ¿y eso? Bueno, pues muy fácil, porque mi hija estudió, fue alumna suya en la Escuela de Córdoba, en la Escuela de Ingenieros de Agrónomos y Montes de Córdoba, y hay un momento en que él animaba a los alumnos a que salieran fuera a aprender, a que se desarrollaran, después del grado, a hacer unos máster que de alguna forma le acreditaran en el máster equivalente de Ingeniería de Monte, o bien con un doble máster yéndose al extranjero. Y ese extranjero era concretamente la Universidad de Cranfield en Inglaterra. Mi hija estaba un poco reacia, yo que había hablado con él y me había animado, dice, deberían de ir porque tal. Y yo lo vi claro, digo, tienes que salir fuera, no puedes quedarte con esa enseñanza, tienes que ver nuevos horizontes, nuevas perspectivas, hacerte un profesional y estar en condiciones de poder competir. Bueno, vencimos la reticencia de Belén a irse, pero al final, entre la insistencia allí en Córdoba y yo a nivel familiar, le dije que vale, que se fuera. Vamos, que ya se fue y ya está. Y ahí se acaba. ¿Qué ocurre? Que es una escuela, es una universidad fundamentalmente de posgrado de ingeniería, y en Cranfield conoció a su actual marido y padre de la niña. Es decir, que gracias a que él insistió en irse a Cranfield, conoció a Adri, que
que es ingeniero industrial de Bilbao, y ya está. Y por supuesto, ella dice, el de Bilbao, que para eso pueden vivir donde quieran y nacer donde quieren, se vino a Málaga y felizmente pues tuvieron su primer hijo y nada, simplemente quería comentar eso. Muchas gracias. Ahora, creo que se me escucha, ¿no? Bueno, yo me voy a levantar. Me gusta hablar más bien de pie que sentado. Y bueno, sin lugar a dudas, lo primero, agradecer a la Academia la oportunidad que me brinda de estar hoy aquí. Para mí es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Muy particularmente a dos personas que están aquí, que son Ricardo y Pepe López Quintanilla, porque realmente siempre han creído en nosotros, creo que demasiado. Han sido demasiado confiados en poner en nuestras manos muchas cosas. Eso evidentemente tiene sus riesgos, pero la provincia de Málaga siempre nos ha acogido muy bien. Los forestales en Málaga siempre han sido un elemento fundamental en nuestra formación, tanto en nuestra formación científica como académica. Muchos de nuestros alumnos han pasado por Montes de Málaga y nuestro vínculo con la provincia, la ciudad, es muy cercano. Y en concreto con José Ángel Carreras. Yo llegué a Córdoba en el año 93 y tuve la oportunidad de trabajar por primera vez como investigador en Montes de Málaga, a través de Rafa Serrada, y todavía recuerdo con cierto temor las cenas con José Ángel Carreras y Rafa Serrada, porque eran dos personalidades que impresionaban y que, en fin, para un ingeniero bisoño como era yo, pues me costaba mucho trabajo hablar. Estaba básicamente callado en las cenas que hacíamos por aquí, por el entorno de las calles Larios, ¿no? Y la recuerdo con mucho afecto porque era una persona muy cercana y muy volcada precisamente a una vocación profesional que yo creo que hay que defender, que es una profesión abierta, sin limitaciones ni en el ámbito científico, ni en el ámbito profesional, ni en el ámbito creativo, ¿no? Yo creo que todos los profesionales tenemos que tener una mente abierta a un constante cambio en muchos de los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad, y para mí José Ángel Carreras representaba esa forma abierta de ver la profesión de la ingeniería de montes y la ingeniería forestal en general, ¿no? Cuando me plantearon el tema, bueno, el tema viene un poco impuesto por la propia realidad que hemos visto esta mañana, ahora lo comentaremos. Nuestros sistemas naturales están cambiando muy rápidamente, y creo que la profesión, los forestales, los que gestionamos territorio, vengamos de diferentes ámbitos, la biología, la ecología, la geografía, pues nos enfrentamos a retos completamente nuevos, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a querer o lo que pretendo explicar a lo largo de mi presentación. Por tanto, el objetivo es hablar de decaimiento. Es un tema muy específico, ¿no? Puede llegar a ser un poquito aburrido, ¿vale? Porque es en el ámbito de la sanidad forestal, pero vamos a intentar que todos nos llevemos una idea clara en qué contexto vivimos. Yo lo divido en 4 partes principalmente. En primer lugar, un contexto general, ahora sí puedes apagar la luz, un contexto general de por qué el cambio global está produciendo cambios significativos en nuestros sistemas naturales. Después veremos muy rápidamente qué es el decaimiento de pinares. Esta mañana me preguntaba la gente, ¿por qué se mueren los pinos? Bueno, pues de eso vamos a intentar entender. ¿Por qué no solamente los pinos? ¿Por qué muchos de nuestros sistemas naturales empiezan a poner de manifiesto procesos de mortalidad? Puede ser pinar, puede ser alcornocal, puede ser encinar. Después veremos una reflexión rápida de lo que, de mi punto de vista, entiendo que supone una redefinición de la selvicultura. Que lo comentamos esta mañana. Creo que estamos obligados de alguna forma a hacer una relectura de muchas de nuestras actividades, porque, como veréis, venimos de un mundo, el mundo de la estabilidad, y vamos hacia el mundo de la incertidumbre. Lo estamos viendo en todos los ámbitos de la sociedad. Y, por último, pues algunas conclusiones. Vamos a comentar con el contexto global. Bueno, yo creo que cualquier persona que esté acostumbrada a moverse en el entorno natural, y espero que aquí no haya ningún negacionista, pues es obvio que ve día a día cómo están cambiando nuestros sistemas naturales. ¿Por qué? Porque realmente el cambio global tiene muchos elementos. En primer lugar, un cambio climático, que es una parte del cambio global. Hay gente que confunde el cambio climático con cambio global. No, el cambio climático es una parte, y veremos que precisamente en Montes de Málaga está afectando ese cambio climático. Y tenemos que tener en cuenta factores como, por ejemplo, la linealidad, ¿no? Hay autores que dicen que a partir de 2 grados nadie sabe cómo se va a comportar la atmósfera. Un riesgo real de cambios bruscos en el sistema físico de la atmósfera.
Eso es algo que ya está pasando, que hay amenazas reales a que veamos cambios muy graves dentro de los sistemas naturales. En segundo lugar, tenemos cambios epidemiológicos. Es decir, hay procesos que están cambiando en el ámbito biológico y lo vemos, por ejemplo, en Canadá. Yo comentaba esta mañana que hay prácticamente 3,6 millones de hectáreas de bosques muertos en pie. Aquí tenéis en Málaga el problema de las garrapatas, por decir algo que posiblemente a lo mejor estamos más familiarizados. Están cambiando completamente esos procesos. En tercer lugar, tenemos perturbaciones y que esas perturbaciones son cada vez más graves y más severas. Lo hemos visto este año con los incendios forestales, por ejemplo, en Castilla y León, en Galicia. Vemos sequías más severas, más permanentes, vemos precipitaciones más intensas. Todo eso está cambiando. Y eso, al final, supone pérdida de biodiversidad. Estamos sufriendo pérdidas importantes de biodiversidad y alteraciones graves de estos sistemas naturales. Si vemos y nos vamos a principios de los 2000, ya empezamos a detectar procesos de mortalidad grave en toda la península ibérica. Teníamos procesos de mortalidad en la zona central, en toda la zona de Aragón, Moncayo, se nos movían los abetales en el Pirineo, teníamos problemas de mortalidad en las sierras orientales de Andalucía, mortalidad de pinzapares, mortalidad de encinares alcornocales. Por tanto, esto no es un problema actual, esto es un problema que viene desde principios de los 2000, que de alguna forma ya se empezó a poner de manifiesto que había cambios y alteraciones en estos sistemas naturales. Por tanto, estas imágenes que veis aquí, desafortunadamente, cada vez son más frecuentes. Si alguno está acostumbrado, por ejemplo, a recorrer el Parque de los Alcornocales, la zona de los barrios, que pilla aquí relativamente cerca, pues verá la muerte de esos alcornocales basales, o si se va ahora mismo a Sierra de la Tejeda de Almijara, por ejemplo, verá también estos procesos de mortalidad. Por tanto, desafortunadamente, estos paisajes de árboles muertos cada vez van a ser más comunes. Yo no voy a entrar mucho en el ámbito de la ciencia, pero tenemos que entender que realmente aquí influyen tres elementos principales. Por un lado, el hospedante, es decir, la planta, en este caso el árbol, que hospeda a un agente biológico, que puede ser una plaga o enfermedad, pero también un conjunto de factores ambientales, que van a determinar el comportamiento, incluso factores genéticos que determinan el comportamiento. Cuando vemos esa muerte un poco azarosa que podemos ver en Montes de Málaga, está en el fondo reflejando condiciones individuales de los pies en términos genéticos, de micrositio, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que nos encontramos realmente son estos procesos de decaimiento. En la palabra decaimiento, ya de alguna forma, lo que indica es una pérdida de vigor. Y eso es muy importante diferenciarlo con respecto a lo que es una plaga o una enfermedad. Una plaga o una enfermedad es un agente único, normalmente de naturaleza biótica, que lo que va a producir es una muerte más o menos brusca del hospedante. Sin embargo, un decaimiento es un deterioro progresivo. Y eso cambia conceptualmente la sanidad forestal. Porque el forestal o la sanidad forestal siempre está basado en la identificación. Es como la ciencia médica. Es fácil identificar un agente, una enfermedad, pero cuando el paciente se te va muriendo poco a poco, no es tan fácil determinar cuál es el proceso que está detrás de eso. Y eso es lo que está pasando en nuestros bosques. ¿Y eso qué tiene como característico? Bueno, pues algunas cosas que he puesto aquí. Son muy inespecíficos. Es decir, nos cuesta trabajo saber de qué se mueren. Cuando tenemos un agente lo podemos identificar, le ponemos un nombre y un apellido. Aquí no podemos identificar un agente único. Son factores que son intercambiables, es decir, que actúan indistintamente factores de naturaleza biótica y abiótica. Por ejemplo, sequías severas con plagas y se intercambian. No sabemos qué es antes, el huevo o la gallina. ¿Vale? ¿Qué es lo que está matando? ¿La sequía y después viene la plaga o es que la plaga debilita al árbol y después la sequía lo mata? Afecta tanto a masas naturales como artificiales. Porque hay mucha gente que dice, no, es que se nos mueren solamente las repoblaciones. Esta mañana comentamos el caso de las masas artificiales de pinar. No, también se nos están muriendo las masas naturales. Por ejemplo, el pinsapar no tiene nada artificial y también se está muriendo. Por tanto, es algo que afecta de manera prácticamente indiscriminada. Puede ser reversible. Y eso para nosotros es importante. Para un silvicultor es importante que podamos de alguna forma revertir el proceso y llevar esa masa a una situación previa más o menos original. Es una pérdida gradual de vigor o también, como vamos a ver ahora, procesos bruscos. De repente, en un año se nos van 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas. Y después, realmente, esta mañana yo lo comentaba, muchas veces la explicación de estos procesos es más didáctica que real. Los académicos tenemos la costumbre de intentar explicar todo de una forma muy académica. Después la realidad nos dice cosas muy diferentes. Aquí tenéis vamos a partir de 3 situaciones típicas que se dan en Andalucía. Podemos tener situaciones de este tipo, Monte Alcornocal. Los que vengáis de la zona de Monte Alcornocal, lo que tenemos son agentes bióticos, tenemos enfermedades, plagas que son fáciles de identificar y que producen procesos de este tipo.
Estos son secas de alcornoque en el Parque de los Alcornocales, producidas por Phytophthora cinnamomi, un omiceto, que produce este tipo de muertes, ¿vale?, que se producen con un agente causal. Podemos tener muertes multicausales, como pasa con el pinsapar, por ejemplo, en Sierra de la Nieves. Se nos mueren de todo. Se nos mueren de crífalos numídicos, que es una plaga, un escolítido, se nos mueren de sequía, se nos mueren de hongos del suelo, Heterobasidium. Se nos están muriendo los individuos dentro de un roedal relativamente pequeño de muchas causas a la vez. O podemos tener situaciones como las que tenemos en Montes de Málaga, que son situaciones bruscas. De repente un pinar que está bien, se seca. Son tres situaciones completamente diferentes y las estamos viviendo de manera más o menos simultánea en toda Andalucía. Aquí tenéis la situación del monte Alcornocal. El monte Alcornocal está perdiendo existencias a un ritmo tremendo. Entre los inventarios forestales nacionales pierde un montón de arbolado, hasta el punto que las empresas ahora mismo taponeras están empezando a cuestionar la posibilidad del mantenimiento de la industria del tapón de corcho porque no va a ser sostenible en el tiempo. Si vemos, por ejemplo, los inventarios de montes ordenados de la provincia de Cádiz, vemos que entre inventario e inventario hay una pérdida brutal de arbolado y de producción de corcho. Aquí tenemos el caso del pinsapar, que lo tenéis bien cerquita y lo podéis visitar. Pepe, por supuesto, lo conoce muy bien y realmente estamos viendo procesos de mortalidad grave. Ya hemos visto cambios en el pinsapar significativos, laderas de pinsapo, donde el pinsapo prácticamente ha desaparecido. Y aquí tenéis lo que vemos en Montes de Málaga, que son este tipo de muertes bruscas. Esto es Sierra de Baza y estos son fotos de la provincia de Málaga, donde nos encontramos estos eventos de mortalidad más o menos severo. Por tanto, fijaros que en realidad tenemos situaciones muy contrastadas y muy diferentes entre sí dentro de estos procesos. Vamos a avanzar un poquito en el caso particular de los pinares. Y lo mismo que hacíamos con el caso de España, lo podemos hacer con el caso de Andalucía. En Andalucía, pues, si nos centramos solamente en pinares, pues tenemos situaciones también muy contrastadas. Se nos están muriendo los pinares de Sierra Morena, embalses de la Peza en Granada, Sierra de Baza, Sierra de los Filabres, etcétera, etcétera. Por tanto, no es un evento puntual, sino que es un evento ya regional, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? Vamos a intentar entender qué es lo que nos está pasando. Bueno, este es un mapa de dos situaciones. Este es el clima medio español, por entendernos. Esto es el clima medio español. Todo lo que vira hacia el rojo es aridez, climas más secos, el Levante peninsular, Murcia, Almería, etc. Y este es el horizonte temporal a 25 años. Fijaros la penetración que se produce de los sistemas áridos en la península ibérica, sobre todo en el Levante. Y situaciones muy curiosas como el Valle del Guadalquivir, que podemos pensar, o la provincia de Huelva, que podemos pensar que son relativamente húmedas, y que van a sufrir un proceso de aridificación bastante acentuado. Ya está pasando. No tenemos que esperar. Como vais a ver, en Montes de Málaga esa aridificación ya es real, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que realmente esto es un proceso acumulativo. Si nosotros tenemos una sequía y soportamos una sequía, la podemos superar. Si viene otra sequía inmediatamente después, también quizá la podemos superar. Si vienen 3 sequías, ya no la podemos superar. Esta mañana hacíamos el símil de la temperatura, ¿no? Y eso supone una acumulación de estrés que el arbolado difícilmente puede superar. Después, en realidad, tampoco es una cosa exclusiva de una especie, sino que está afectando a cualquier especie. Y eso también es otro factor que nos está indicando que el factor es genérico. El factor, si fuera una única especie la que estuviera muriendo, podríamos pensar que tenía un único agente causal, pero no es así. Existe un conjunto de plagas y enfermedades que sí podemos identificar y que aparecen como trasfondo de estos procesos. Y realmente, en muchas ocasiones, lo que se produce es una pérdida previa de crecimiento. Es decir, las masas empiezan a denotar una pérdida de crecimiento con mucha antelación. Vamos a intentar entender, porque habíamos comentado la cierta reversibilidad, de qué mueren los árboles. Y los árboles solamente mueren en esta situación de 2 cosas, o de hambre o de sed. ¿Vale? Esas son las 2 causas por las que se están muriendo los árboles en situaciones climáticas extremas. Se mueren de hambre porque, como decíamos esta mañana, agotan sus carbohidratos de reserva. De alguna forma, el árbol empieza a utilizar sus reservas de carbohidrato y llega un momento en que ya es incapaz de equilibrar su sistema fisiológico y muere, o se muere de sed. Hay autores que dicen que se mueren simultáneamente de las 2 cosas, pero estos procesos normalmente son más o menos combinados. Por tanto, para un silvicultor, ¿qué es el decaimiento? El decaimiento para un silvicultor prácticamente o básicamente es una pérdida de equilibrio.
Lo que le pasa a nuestros sistemas naturales, a nosotros como selvicultores, que no somos ni patólogos ni entomólogos, es cuando el sistema pierde su equilibrio natural. Y en ese momento se produce un punto de ruptura que determina un proceso de decaimiento. Y ahí es donde realmente nosotros podemos empezar a actuar. Y nos encontramos situaciones de este tipo como Montes de Málaga. Lo que estamos viendo aquí es un proceso que ya hemos visto. No, para nosotros no es nuevo, ni es particularmente catastrófico, como después comentaré. No es una situación que veamos que sea, a pesar de la apariencia que tiene, no es una situación que consideremos que es particularmente catastrófica. Entonces vamos a ver qué pasa en Montes de Málaga. Yo me he tomado la libertad de utilizar como ejemplo de Montes de Málaga por la proximidad, ¿no? Esto es Montes de Málaga, esta mañana lo comentamos, una masa artificial, tenemos que tener claro cuál es el origen. El origen de estos montes básicamente son repoblaciones de carácter protector. Os animo a que leáis el libro o el artículo que publicó Susaeta en la revista del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, que en el año 1922 alertaba sobre la necesidad de que se hicieran estaciones experimentales forestales en Montes de Málaga. Incluso publica, en su trabajo, un conjunto de localizaciones que sería deseable que se utilizaran como estaciones de referencia para trabajos forestales. Pero no deja de ser una actuación fundamentalmente hidrológica, ¿vale? Esta mañana lo comentamos, su carácter hidrológico forestal. También el trabajo de Martín Falero, publicado en la revista Montes en el año 50, donde hace un repaso de todas las infraestructuras hidráulicas de Montes de Málaga. Entonces, frente a situaciones de este tipo, ¿qué nos preguntamos? Pues nos preguntamos básicamente cuál es el origen causal de estos procesos de decaimiento. Y vamos a centrarnos, en primer lugar, en el clima. ¿Qué está pasando con el clima de Montes de Málaga? Esto. Aquí tenéis una serie de gráficas. Esto es hasta el año 2000 y después del año 2000 hasta la actualidad. Aquí tenéis la aridez, la precipitación estival y el régimen térmico. Como veis, la aridez va en aumento, la precipitación tiene un descenso grave, pero ya de los años 90, la sequía del 95, y el régimen térmico aumenta de manera muy acelerada en los últimos 15 años. No estamos hablando de 50 años, no. Estamos hablando que esta línea punteada establece el año 2000. En 26 años, el clima de Montes de Málaga, ha cambiado totalmente. Y eso, si lo espacializamos, nos dice esto. Esto es una espacialización de los datos de clima. Esto es el periodo 51-2000 y este es el periodo 2001-2024. No se ve muy bien porque la cámara, el proyector no tiene mucho contraste, pero hay una presión climática en la zona basal de Montes de Málaga brutal, ¿vale? De tal manera que estamos viendo, estas son las zonas de mortalidad, veis aquí las zonas de mortalidad, todas las zonas basales, y hay un desplazamiento térmico, si lo veis como vira el marrón, cómo va subiendo el marrón hacia arriba, ¿vale? De tal manera que la aridez está aumentando significativamente. Aquí tenéis la temperatura media hasta el año 2000 y aquí tenéis la temperatura media entre 2000 y 2024, que prácticamente supone una presión térmica de casi 1,5 grados en los últimos 25 años. ¿Vale? Y un desplazamiento altitudinal de la temperatura tremendo. Por tanto, es inevitable que nos encontremos situaciones de este tipo, pérdida de precipitación significativa, ¿vale? Estamos hablando de pérdida de precipitación del orden de un 20 o un 25% en Montes de Málaga, y esa es la razón causal de por qué nuestros montes se están yendo. Aquí tenéis básicamente representado la temperatura media del mes más cálido y la aridez, y aquí tenéis realmente el desplazamiento térmico que se está produciendo en los últimos 25 años. Todo lo que veis en azul son los desplazamientos térmicos hacia la parte más seca y más árida y de mayor temperatura. Esta mañana yo indicaba la diferencia entre precipitación, estado hídrico de la planta, y estado o efecto de las temperaturas, que no es exactamente lo mismo. Pero como veis, lo que tenemos es un decaimiento típicamente climático, ¿vale? Y además muy bien identificado y muy contrastado, ¿vale? Aquí igual tenéis el periodo de estrés combinado de sequía y precipitación. Todo lo que veis en rojo es el desplazamiento de los 10 últimos años, con un aumento de casi 1,5 puntos de la sequía y una reducción significativa de la precipitación. Por tanto, el diagnóstico, de mi punto de vista al menos, es claro, ¿vale? Es un decaimiento climático, es un decaimiento por sequía y, bueno, eso de alguna forma es lo que tenemos que controlar. Vamos a ver qué podemos hacer, porque realmente merece la pena intentar plantearnos
frente a estas situaciones, ¿qué podemos hacer? Esta mañana lo comentábamos y yo creo que lo primero que tenemos que entender, de alguna forma, es que la selvicultura ha cambiado. Yo como selvicultor, como gestor de montes, entiendo que ha cambiado. Y ha cambiado en muchos sentidos, pero tiene un aspecto que para mí me parece particularmente relevante, que es qué podemos hacer hoy, no dentro de 5 años, o de 10, o de 15, o de 20, porque cuando se habla de cambio climático se dice, no, dentro de 25 años, pero es que dentro de 25 años nuestros montes ya van a ser diferentes. No se van a parecer en nada a los actuales. Por tanto, ¿qué podemos hacer hoy como selvicultores, como técnicos de las administraciones forestales, como sociedad civil, para que dentro de 25 años nuestros montes estén en mejores condiciones y puedan aguantar una situación de esta naturaleza? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que realmente los forestales, y yo creo que muchos profesionales, nos hemos formado en un paradigma que ya no existe, que era el paradigma de la estabilidad. Y la estabilidad ya no es real. Ahora vivimos en un paradigma de la incertidumbre. Todo es incierto. Y eso para la selvicultura realmente es muy chocante, porque he dado cuenta que la selvicultura es una ciencia a muy largo plazo. La gente habla a 50 años, a 100 años, los que estén acostumbrados a lo mejor a ir a los forestales, no, los turnos de 100 años. En Monte Alcornocal 120, 140, o sea, imaginaros más de un siglo visualizando que nuestros montes eran estables. Si es que nuestros montes van a cambiar cada 10 años. Por tanto, nosotros tenemos que vivir en un mundo diferente, un mundo lleno de incertidumbre, ya no tenemos certezas. Ya no podemos decir que el pino carrasco en Montes de Málaga dentro de 25 años va a ser igual. Es que seguro que no va a ser igual. Por tanto, nos ha roto toda nuestra estructura conceptual y tenemos que reconstruirla. Tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Vale? Hay una cantidad ingente de bibliografía, pero como ha comentado Ricardo, yo creo que los académicos tenemos también un exceso de literatura, ¿no? Y muchas veces lo que nos falta realmente es estar más cercano a la realidad. Y aquí pues entramos ya a lo que es Montes de Málaga. Y en Montes de Málaga sí conviene distinguir algo que desde mi punto de vista es importante, ¿no? Que es si conocemos realmente la realidad de Montes de Málaga. Si sabemos lo que es Montes de Málaga desde el punto de vista de su gestión forestal. Y eso es algo que parece que es una tontería, pero no es tanta tontería. Esta mañana comentábamos que necesitamos conocer nuestros montes con precisión. Ahora mismo tenemos las herramientas para conocerlo, pero desafortunadamente nos estamos dejando mucha información en el tintero. Y yo pongo esta diapositiva por el contraste del trabajo de campo con los trabajos de las nuevas tecnologías, tecnologías LIDAR, teledetección, etcétera, etcétera. No deberíamos dejarnos deslumbrar tanto por estas nuevas tecnologías. Son muy potentes, pero a veces nos ocultan mucha información. Esta mañana comentábamos que muchas veces lo que necesitamos es cierta sutileza del dato. Necesitamos de alguna cierta finura. No podemos escribir nuestros montes con un trazo muy grueso. Y desafortunadamente muchas de estas herramientas, estas nuevas herramientas, escriben trazos gruesos. Y eso nos quita mucha información de la que necesitamos para trabajar. De tal manera que, bueno, Montes de Málaga es esto. Montes de Málaga es un pinar-encinar y realmente nuestra capacidad es mantener este tipo de estructuras en el tiempo. ¿Vale? Y eso no es fácil, porque el cuestionamiento que nos estamos haciendo es si vamos a ser capaces de mantener en todo el contexto de Monte de Málaga esa estructura de masas de coníferas regulares. Y aquí tenéis básicamente qué es Monte de Málaga en términos forestales. Aquí tenéis el pinar, desafortunadamente no se ve muy bien, pero este es el pinar. Pero fijaros aquí que es el encinar y este es el acebuchal. De tal manera que lo que estamos viendo es que realmente hay un desplazamiento hacia el norte, hacia la parte más alta de Montes de Málaga de los encinares y alcornocales, pero principalmente encinares, y por las partes basales se está metiendo el acebuche. Cosa que está pasando, por ejemplo, en los barrios. Por tanto, tenemos desplazamientos de vegetación importantes de las zonas más térmicas hacia las zonas más altas. Claro, mi pregunta es, ¿queremos un Monte de Málaga que sea un acebuchal? ¿Queremos un Monte de Málaga que sea una masa mixta acebuche-algarrobo? ¿Queremos renunciar al dominio del pino carrasco en Montes de Málaga? ¿Eso lo va a entender la sociedad malagueña y la sociedad andaluza y en general la sociedad, que nuestros montes ya no van a poder seguir siendo lo que son? ¿Nosotros como forestales tenemos una selvicultura capaz de hacer esas transformaciones? Pues posiblemente para muchas de estas cuestiones
Podemos tener soluciones técnicas, pero no siempre soluciones viables. De tal manera que frente a esta situación solamente nos quedan 3 opciones: resistir, adaptar o transformar. Solamente podemos optar por una de las 3 opciones. Resistir significa intentar que nuestros montes sigan siendo iguales, aguantar el tsunami, lo que hacen los japoneses cuando ponen un dique anti-tsunami, ¿vale? Intentar que nuestros montes sigan siendo igual porque creemos que ese es el modelo que tienen que seguir. Segundo, adaptar. Es decir, seguir manteniendo Montes de Málaga como monte principalmente de pino carrasco, pero distinto. Y el otro, transformar, construir algo nuevo. Y entre esas 3 opciones tenemos que decidir. Si nos empeñamos en resistir, mi opinión es que no vamos a aguantar. Que nuestros montes van a sufrir colapsos, bien climáticos, por incendios, por plagas, por enfermedades. Si nos empeñamos en seguir haciendo una selvicultura clásica, no vamos a ser capaces de contener el proceso. Nos queda adaptar. Adaptar significa crear algo nuevo, por ejemplo, mezcla de especies, un pinar con sus pisos de encina, lo que veíamos esta mañana, o aceptar que el acebuche pueda desempeñar un papel en Montes de Málaga, y el otro, construir algo nuevo. Empezar a construir estructuras forestales completamente nuevas. Y eso, que aparentemente se dice muy fácil, pues no es tan sencillo. Desafortunadamente, no es tan sencillo. Pero si os fijáis, en el fondo, el monte ya nos está diciendo lo que quiere. Fijaros cómo está muriendo Montes de Málaga. Lo que está pasando, a diferencia de otras situaciones, aquí no hay un colapso generalizado de la masa. Aquí no está muriendo todo el pinar. Aquí están muriendo árboles individuales, rodales, ¿vale? Se nos está, de alguna forma, floreando nuestro monte, ¿no? Por tanto, si nosotros entendemos que esa es la respuesta, de alguna forma, adaptativa de ese monte y la introducimos dentro de nuestra propia gestión, estamos adaptando nuestra masa a esa nueva realidad. Por tanto, ¿por qué no dejamos que el monte, de alguna forma, nos vaya diciendo lo que necesita? ¿Por qué no abandonamos a veces las rigideces de las ordenaciones de montes, de los turnos, de las posibilidades, etcétera? ¿Podemos asegurar un turno para esta masa? ¿Podemos asegurar un periodo de regeneración? ¿Podemos establecer una posibilidad para estos montes? No es realista. Vamos a tener que ir haciendo una selvicultura prácticamente a la carta, en respuesta a situaciones que se nos están dando de manera constantemente diferenciada, ¿no? Por tanto, hay que volver a hacer una mirada a esos bosques de Montes de Málaga, pero con una óptica diferente. Y eso es lo que creo que la selvicultura hoy por hoy no está siendo capaz de hacer. Yo veo las ordenaciones y veo mucha recurrencia en los conceptos, veo que se hacen cosas nuevas, pero al final es un poquito más de lo mismo. Y yo creo que si no cambiamos la óptica de mirar nuestros montes, difícilmente lo vamos a poder hacer. Yo no voy a entrar mucho, después la presentación la van a tener los que estén más interesados en la parte más técnica o científica, la van a tener a su disposición. Pero bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Esta mañana veíamos el caso, por ejemplo, de las cañadas, esos corredores, esos conectores que aparecen dentro de Montes de Málaga, el caso del madroñal. Pablo mencionaba el caso de la avifauna, el caso de romper las estructuras, la continuidad de los combustibles, introducir elementos nuevos como, por ejemplo, tetraclinis dentro de las masas, etcétera, etcétera. Luego sí podemos hacer cosas. Lo que pasa es que pasamos de un café con leche para todos e intentar que Montes de Málaga se haga todo igual a particularizar, a trabajar en una escala de detalle totalmente diferente. Y en ese sentido, pues es importante que realmente determinemos los factores críticos y en términos de selvicultura, lo principal, lo que más podemos hacer, aunque suene ahora fatal, es cortar árboles. Y eso es algo que, ya para ir terminando, ya no me queda tanta presentación, es algo que en determinados sectores de la sociedad suena mal. Pero necesitamos cortar árboles en Montes de Málaga. Y la sociedad malagueña lo tiene que entender. Lo tiene que entender. Y cortar árboles siempre es impactante. Y hay que cortar una parte importante de Montes de Málaga. Por supuesto, los árboles que están muriendo, pero también otra parte, porque tenemos que reequilibrar esas estructuras. Ya lo ha hecho. Creo que en la época que estaba Ricardo, precisamente, o Pepe López Quintanilla, como responsable del parque, se cortaron muchos pinares en la parte alta, que actualmente son alcornocales y encinares, y se eliminó una parte importante de la especie principal, y no pasó nada. Todo lo contrario, la masa mejoró y es mucho más estable.
Por tanto, no nos tiene que temblar el pulso y tenemos que actuar. Pablo comentaba esta mañana que ya se están cuestionando un proyecto de emergencia para intervenir sobre estos montes y eliminar una parte importante de la masa. Y tenemos que reducir parte de la masa porque no va a aguantar el conjunto de estos montes. Y esto ya se está haciendo. Esto es Sierra Nevada. Los que conozcáis a Javier Navarro, ingeniero de montes, que trabajó durante muchos años en el Parque Nacional. Estos son antiguas repoblaciones de pino. Aquí veis la repoblación de pino, ¿vale? Y actualmente pues son encinares. Lo veis aquí, toda la zona de encinar, aquí lo veis, y se han ido eliminando todos los pinos. No porque el pino sea una especie mejor o peor que la encina, sino simplemente porque es una especie que su origen artificial de alguna forma condiciona su respuesta a todos estos factores. Por tanto, tenemos la capacidad de ir adaptando progresivamente estas masas a través de la selvicultura y transformándolos a otras estructuras forestales mucho más estables. Y ese es un proceso que ya se está dando. Fijaros aquí en Sierra de Baza, esto es Sierra de Baza, esto es el proceso de mortalidad que hubo en el año 2013 y fijaros ahora mismo lo que es. Se han roto las estructuras. Esto es lo que yo llamo desestructurar nuestros montes. Simplemente que pierdan esa regularidad que decíamos esta mañana y empezar a construir mosaicos nuevos. Esta es la ortofoto de antes de las cortas y esta es la ortofoto después de las cortas. Fijaros que lo que ha quedado es una estructura dendrítica, básicamente, y una fuerte matorralización de muchos de nuestros territorios. Y bueno, yo creo que, claro, esto a lo mejor, por eso yo decía que a muchos forestales, a lo mejor estas cosas les cuesta trabajo entenderlas. Pero si no lo entienden, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos en pie? ¿Dejamos que se queme? ¿Dejamos que vengan plagas recurrentes? No podemos, no es sostenible en el tiempo. Por tanto, ya para ir terminando, yo creo que tenemos que ir a una gestión mucho más compleja, una gestión más holística de nuestros montes, que integre pues, nuevas tecnologías, que integre datos a nivel de campo, información de campo, detección temprana de estrés, gestión adaptativa, democratización de la información, que parece una tontería, ¿vale? Pero que es muy importante. España es un país privilegiado en datos, ¿vale? Nos quejaremos de otras muchas cosas, pero la labor que está haciendo, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional es inmensa. Tenemos datos que están muy por encima de países como Francia, como Italia. Estamos al nivel de los países escandinavos en bases públicas de datos y no siempre las aprovechamos. Por tanto, la integración de un componente tecnológico que nos permite, de información de campo actual de personas que realmente están involucradas en el territorio, la integración de esa información en elementos de estrés, de detección temprana de estrés, porque necesitamos anticiparnos. Estamos llegando siempre tarde a los acontecimientos de decaimiento. Nosotros nos damos cuenta que nuestros montes se mueren cuando ya están secos, no 5 años o 10 años antes. Nosotros nos hemos dado de morros con la mortalidad de montes de Málaga. No hemos sido capaces de predecir esos procesos de mortalidad. Y llegamos tarde a muchos de estos eventos y no podemos seguir llegando tarde a estos eventos y tenemos la capacidad tecnológica para no hacerlo. Y yo creo que es muy importante que gestores, territorio, gestión pública, gestión privada, universidad, colectivos sociales, sociedad civil se involucren. Esta mañana lo comentábamos. Pablo, Ricardo no pueden cambiar Montes de Málaga. Necesitan que la sociedad civil les apoye, genere un estado de opinión, presiona a los organismos, sobre todo públicos y de decisión, a que Montes de Málaga necesita intervención y esa intervención es cara y hay que hacerla. Simplemente para terminar, algunas conclusiones. En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Tenemos que ser buenos médicos de nuestros montes y no siempre lo somos. Por tanto, todo lo que ayude a poder diagnosticar la realidad de nuestros montes creo que es muy importante. En segundo lugar, tenemos que cambiar los métodos de inventario. Tenemos que empezar a medir cosas distintas en nuestros montes. Es como cuando uno va al médico y solamente le dice que tosa. Pues tosiendo no nos vamos a enterar de nada. Damos métodos de diagnóstico mucho más precisos y actualmente tenemos la capacidad de mirar nuestros bosques de una manera totalmente diferente. En tercer lugar, necesitamos medidas de control, necesitamos capacidad para intervenir, medidas de control que tengan capacidad económica y capacidad técnica. Necesitamos una selvicultura basada en la sanidad forestal, porque es lo que va a determinar mucha de esta selvicultura, y eso nos va a obligar a romper con muchos de nuestros paradigmas. Totalmente. Aquí hay forestales, creo que he visto a Miguel por ahí atrás, a Nicolás, yo me he formado en Madrid, Ricardo se ha formado en Madrid, y a nosotros nos metieron a hierro
Una serie de conceptos como el de persistencia, el de turno, el de posibilidad, eso no lo tenemos que quitar de encima. Tenemos que ser capaces de superar, no porque esos conceptos estuvieran equivocados, sino porque no tienen vigencia. No es que hubiera un error conceptual en ese concepto hace 50 o 60 años. Hombre, nosotros estudiamos un poquito después, sino simplemente porque no tienen vigencia. Y por tanto no podemos agarrarnos a conceptos que no tienen vigencia. Yo creo que cambiar las escalas de trabajo, hay que empezar a mirar el bosque de una manera diferente. Antes era café con leche para todos. Nosotros llegamos a un monte y a todos le dábamos lo mismo. Ahora hay que mirar con mucho más detalle. Hay que ser más sutil, más fino. Begoña hablaba de un concepto que a mí me gusta, que es una selvicultura de primor, una selvicultura cuidadosa, una selvicultura que mire el detalle. Porque en los detalles está nuestra capacidad de escape. El pino carrasco en Monte de Málaga ha desempeñado su papel, pero nos oculta la realidad del monte. No nos deja ver detrás del pino carrasco. Si no somos capaces de mirar un poquito más allá del pino carrasco, no vamos a ver las sutilezas de nuestros montes. Creo que hay que flexibilizar la selvicultura, por tanto, empezar a construir cosas nuevas, no tenerle miedo a hacer actuaciones que pueden... Nosotros en Filabres, cuando se empezaron a morir, cortamos la mitad de la masa. Directamente nos llevamos la mitad de los árboles por delante. Cuando se propuso, la gente se echaba las manos a la cabeza y después, bueno, ahí está, sobrevivió, no ha pasado nada grave. Por tanto, en Monte de Málaga vamos a ver actuaciones que van a ser muy intensas. Y no debemos tener miedo, ni como técnicos, ni como sociedad, a entender que eso va en beneficio de Monte de Málaga. Si no, no va a poder sobrevivir. Creo que hay que crear estructuras mucho más diversas, más complejas, que creen básicamente conexiones ecológicas. Antes nos centrábamos mucho en la especie principal, era muy limitada nuestra capacidad de interpretar esos elementos. Por ejemplo, en determinados sistemas naturales como el encinar, el monte alcornocal, el componente de la bifauna, son sistemas muy empobrecidos biológicamente. La repoblación son sistemas naturales tremendamente empobrecidos. El suelo tiene un escaso componente biológico. Por tanto, ese empobrecimiento biológico nos está condicionando la respuesta. Y ya para terminar, creo que vamos a un mundo de las perturbaciones. La silvicultura del siglo XXI va a estar condicionada por las perturbaciones, lo hemos visto este verano, los grandes incendios, las grandes sequías, las grandes inundaciones. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Bueno, a mí ya poco, porque en realidad yo ya me queda, digamos, de vida profesional, pero yo a mis alumnos les digo que esa va a ser su realidad. Yo no le puedo seguir enseñando una silvicultura del siglo XIX, que fue la que me enseñaron a mí. Le tengo que enseñar una silvicultura del siglo XXI. Ellos se tienen que olvidar de todo ello. Ellos van a vivir un mundo de permanente cambio. Si lo estamos viendo, si tenemos hijos, vemos cómo nuestros hijos viven un mundo mucho más complejo que el nuestro, con otras virtudes y otros defectos. No digo que el nuestro fuera mejor ni peor, sino que el suyo es diferente. Por tanto, hay que enseñarles como silvicultores, como gestores del territorio, como ecólogos, como biólogos, como geógrafos, que ya no pueden creer en esos grandes paradigmas cerrados, sino que tienen que tener las mentes abiertas, tienen que ser valientes, tienen que comprometerse, tienen que saber mirar las cosas de una manera mucho más diferente, más creativa, porque si no, realmente no vamos a ser capaces de dar respuesta. Me gustaría terminar, puesto que estamos en una academia, con una frase de Platón que decía que de noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Así que, un mensaje de esperanza. Bueno, ¿qué te voy a decir? Simplemente has seguido profundizando en el mensaje que esta mañana nos ha trasladado y que de alguna forma pues, nos ha hecho ver una perspectiva de algo que, como él ha dicho antes, intuíamos, y cuando ha comentado que quitábamos pinos para poner en luz determinadas zonas y para que el alcornocal y el encinar crecieran y surgieran con fuerza, no éramos conscientes de que realmente estábamos haciendo algo bien sin nosotros saberlo. El hacer las cosas bien es que ahora nos damos cuenta con lo que estamos observando y con lo que en el conocimiento desde tu perspectiva nos está indicando, es que al fin y al cabo la densidad son fenómenos que ocurre el decaimiento es densodependiente, de tal manera que a mayor densidades
es algo que nosotros tenemos que intentar evitar y no nos tiene que temblar la mano a la hora de decir voy a cortar y demás, y ver esas masas que no necesariamente, lógicamente, son inestables, las monoespecíficas y demás. Yo decir que como el origen de Monte de Málaga es fundamentalmente hidrológico, es una corrección, una restauración hidrológico-forestal, que se crea una masa para proteger la ciudad de Málaga y evitar que el río Guadalmedina llevara el caudal que tradicionalmente lleva, decir que en la realidad de hoy día, si nosotros lo que ha pasado, además, las precipitaciones, fruto de lo que está ocurriendo en el cambio climático, son muy intensas y muy localizadas en el espacio. Si esa masa de agua, ese volumen de precipitaciones ocurriera en el Guadalmedina, es fácil que no tuviera unas repercusiones muy graves, es fácil, pero lo mismo sí, porque no sabemos hasta qué punto podemos aguantar. Cuando estudiamos en hidrología, nosotros modelizamos y calculamos exactamente qué es lo que va a pasar cuando cae un volumen de agua y, evidentemente, el umbral de escorrentía, que es cuando empieza a escurrir agua en función a partir de qué volumen de precipitación empieza a escurrir agua. Eso, de alguna manera, en las zonas donde están asfaltadas, es prácticamente llueve y escurre. En otros sitios, la masa empieza a provocar fundamentalmente infiltraciones y demás, y tarda más el tiempo. Pero luego lo examina y ve determinados elementos que modelizan esas situaciones, y no hay una diferencia grande entre una masa arbórea y una masa que no tenga tanta... sea un estrato arbóreo tirando arborescente. El caso es que el suelo tiene que estar protegido. Es decir, que lo importante es que esté protegido, y protegido no necesariamente tiene que ser, evidentemente, todo arbóreo, sino que puede ser una conjunción de elementos y de tal forma que haya un dosel de diversas alturas, y sobre todo la multiespecificidad que hace que sea más atractivo y demás. O sea que, de todas maneras, me parece muy interesante y yo, bueno, venía aquí a abrir un turno de palabras, no a hablar yo, pero si iba a producir el silencio, digo, bueno, pues yo ya hablo para que intervenga el público y demás. Así es que, dicho eso, Juan Lucena ha sido el primer. Gracias, Rafael. Hemos tenido un día magnífico, hemos aprendido todo mucho y no debemos olvidar que estamos acordándonos de José Ángel Carrera Morales, que resulta más atractivo y más conocido el aspecto de los Montes de Málaga, pero hay un aspecto en Málaga, que es la Laguna de Fuente de Piedra, que hoy es lo que es, gracias a la intervención que tuvo él allá por el año 77 o 78, que por indicación o quizás por comentario con algunos de nosotros jóvenes biólogos de este colegio universitario, vio la necesidad de privatizar la lámina de agua. Y así se hizo, después declaró reserva de caza y ya posteriormente, con la venida de la legislación andaluza de medio ambiente, la Laguna de Fuente de Piedra ha llegado a ser lo que es, gracias a la administración y gracias, un aspecto muy importante que ha dicho Rafael también, a la ciudadanía. La gente de la zona se convenció de lo que había que hacer allí para mantenerlo aquello en el tiempo. Ese aspecto lo quiero yo resaltar por la iniciativa de José Ángel, lo mismo que fue el refundador o el continuador de la Academia Malagueña de Ciencias. Y ya con relación al aspecto concreto, yo saco una conclusión. Se podrían sacar más, pero yo saco una. Es importante acabar con el monocultivo, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Como comentamos esta mañana, lo que es la estructura vegetal del Monte de Málaga no deja de ser una masa artificial, regular en su origen y que ha mantenido pues, una fuerte regularidad. Es una masa coetánea, con una... ¿No se oye? Ah, por tanto, en origen con una escasa diversidad específica, ¿vale? Porque no tenemos que olvidar que eran terrenos que estaban totalmente deforestados. En Monte de Málaga, en los años 40 y 50, lo que a mí me contó José Ángel Carrera, precisamente, es que no se dejaba entrar porque no había ni retamas. Y la gente entraba a sacar combustible, el poco combustible, como pasaba en Tejeda de Almijara. Por tanto, era un terreno totalmente deforestado.
Por tanto, la función que al pino se le pidió la ha cumplido perfectamente. Ha regulado la cuenca del Guadalmedina, ha creado un sistema forestal de mayor calidad ambiental, ha permitido el establecimiento de nuevas especies y le toca cambiar. Simplemente ya ha cumplido su función. Eso no quiere decir que el pino carrasco vaya a desaparecer en Monte de Málaga. Eso no quiere decir... Yo no comparto el concepto de cultivo forestal, que se utiliza mucho a veces en el ámbito, sobre todo, de la ecología, porque para mí un cultivo es propio de la silvicultura intensiva. Podemos pensar que está más cerca de un cultivo una chopera, por ejemplo, pero las masas artificiales, las grandes repoblaciones, están más cerca posiblemente de sistemas de baja diversidad, que no es exactamente lo mismo que un cultivo. ¿Qué es lo que le ocurre a Monte de Málaga? Que arrastra ese origen artificial, ese carácter monótono de las masas artificiales, pero es lo que decíamos esta mañana, si uno lo recorre por debajo, le sorprende la diversidad de especies, de estructuras que, como yo decía, son verticales y horizontales, porque el madroñal aparece en las umbrías, en las zonas más frescas, pero en los arroyos aparecen formaciones de ribera, en otras zonas nos aparecen matorrales de porte subarbustivo, en otras zonas nos aparece el encinar, el alcornocal, el algarrobo está regenerando en la parte inferior del monte. Por tanto, a eso me refiero. Si somos capaces de dejar de ver desde fuera esa aparente regularidad y vemos lo singular, de repente redescubrimos a Monte de Málaga con lo que Monte de Málaga necesita hoy, que es que el pino carrasco vaya perdiendo parte de su preponderancia porque ha cumplido su función y vaya dejando las puertas abiertas a que a través de la silvicultura inevitable, porque es la silvicultura lo que va a regular ese cambio, podamos construir algo distinto. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, lo primero, felicitarte, Rafael, por la magnífica charla y a la organizadora, a Ricardo, con la que además coincido muchísimo, ¿no? Con lo cual me he sentido muy identificado en los comentarios que has planteado en tu charla. Hay dos cuestiones muy rápidas. La primera, si hacemos una reflexión, estamos hablando de un espacio que es un monte mediterráneo, que es con una digamos, densidad de ocupación vegetal, con una biomasa y una biodiversidad determinada, que es roturado completamente, porque digamos al hombre blanco le viene bien plantar viñas, ¿no? Viene una crisis, desaparecen las viñas y se convierte en un erial desprotegido ya al 100%. Y a partir de ahí se disparan todos los procesos de erosión y Málaga, bueno, pues efectivamente pues se inunda, revienta, y a partir de ahí aparece un trabajo hidrológico forestal de un extraordinario éxito, como fueron los montes de Málaga, como planteó Ricardo, de una labor de hidrología magnífica, ¿no? Pero claro, hemos pasado de una situación, digamos, la situación está en ese concepto climático, ¿no? Monte mediterráneo, clásico, a zona completamente desprotegida, con un viñedo que desaparece y posteriormente una reforestación, ¿no? Claro, ahí yo coincido con Juan, es decir, que tendríamos que, como se ha planteado, tendríamos que reflexionar sobre, claro, cuál es la capacidad digamos, en una dinámica de cambio climático y en donde el potencial de recursos hídricos, la disponibilidad se va reduciendo. Esto lo tenemos más que trabajado, analizando el agua útil del suelo. Se va reduciendo, el número de días del suelo con agua útil se va reduciendo. Claro, eso tiene un efecto sobre las raíces, ¿no? Claro, la capacidad, la demanda de agua por parte de este espacio antrópico, por así decir, debe ser mucho mayor, yo no lo he estudiado, debe ser mucho mayor que la que le correspondería como monte mediterráneo. Con lo cual, hilo este comentario con el segundo. Todo lo que has planteado es medible, se mide, o sea, se puede analizar perfectamente desde la capacidad de succión de los sistemas radiculares hasta el agua del suelo en tiempo real, hasta las propiedades del suelo, etcétera, 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 ¿no? En lo que has planteado como estrategia, estáis trabajando en parcelas experimentales reales, haciéndolo no estas parcelas experimentales, digamos, muy manoseaditas, ¿no? Sino las reales, es decir,
marcar una zona de una ladera y monitorizar esa ladera pinchando distintas ondas de humedad, analizando suelo. Es decir, estáis trabajando en esa línea, porque hablamos de adaptación, vale, pero tenemos también que hablar de prevención, ¿no? Porque si no, ¿hacia dónde vamos? Nada, Sí, sí. Bueno, y agradeceros la charla. Claro, ahí hay dos aspectos diferentes. Primero, el agua, ¿no? Y en el caso de Montes de Málaga, el agua es un elemento central, pero todo el levante peninsular. Lo es en Málaga, lo es en Murcia, lo es en Alicante. Y eso es interesante porque, evidentemente, tenemos que diferenciar tres tipos de agua. El agua azul, el agua marrón y el agua verde, ¿no?, que hablan los ecohidrólogos, ¿no? Evidentemente, el agua azul es la que nos va a permitir mantener el consumo de agua, el agua marrón es la que está en el suelo y el agua verde es la que está en la vegetación. Regular las estructuras determina cómo distribuimos el agua entre los tres componentes. Hay una crítica, yo creo que justificada en parte, que los grandes perímetros de repoblación son grandes consumidores de agua. La vegetación al final consume unas cantidades de agua muy importantes a través de la transpiración y, por tanto, tiene un efecto, digamos, si quieres verlo así, de reducción del agua azul. ¿Vale? Eso ya los israelitas lo estudiaron mucho, incluso ellos recomendaban en algunas situaciones deforestar parcialmente cuencas para aportar mucha agua en superficie, mucha agua azul y, evidentemente, llenar los grandes embalses, ¿no? Pero, claro, ese equilibrio no es fácil. Necesitamos que haya mucha agua verde para que no se quemen nuestros montes, porque si hay poca agua verde, nuestra vegetación se seca. Necesitamos que los embalses llegue agua a través de escorrentías superficiales, porque si no, no tenemos agua para regar los aguacates o los campos de golf, ¿vale? Y necesitamos que el suelo tenga agua. Entonces, bueno, yo creo que ese equilibrio está muy estudiado, por ejemplo, en el Levante peninsular, en Valencia hay grupos de ecohidrología que están estudiando eso, o de silvicultura ecohidrológica, y sería deseable que en Málaga se estudiara, porque yo creo que Montes de Málaga lo que sí tiene de singular es que es un tremendo laboratorio. Y está aquí al lado, o sea, y habría muchas cosas que hacer. En cuanto al tema de dispositivos experimentales y tal, pues, hombre, ahora con Pablo, que no sé si se ha ido, no le veo, debe ser que ha salido, bueno, estamos un poco con la idea, yo creo que hay que combinar investigación y acción. Por lo que os comentaba, imaginaos que nosotros ponemos un dispositivo de claras aquí, es decir, de intervenciones selvícolas de reducción de la espesura, y esperamos 15 años a tener resultados. Si dentro de 15 años nuestros montes van a ser distintos, llegamos tarde ya al reparto. Entonces tenemos que... Yo sí soy defensor de dispositivos experimentales a largo plazo, pero tenemos que tomar decisiones un poco de manera, no te digo intuitiva, tienen que tener una base científico-técnica, pero necesitamos hacer cosas un poco bajo el riesgo de equivocarnos algo. Por eso tenemos que ir a estructuras selvícolas que nos abran muchas puertas y no nos cierren ninguna. Tenemos que crear situaciones intermedias, no podemos ir a situaciones finales. Tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos hacer en 5 años? Pablo se lo está planteando. El objetivo es eliminar masa muerta, no me parece mala idea. Vamos a eliminar masa muerta, retiramos combustible en pie, retiramos vegetación en el suelo, riesgos potenciales sobre la población, etc. Y de paso nos llevamos un 5 o un 10% de área basimétrica de pies de individuos adicionales. ¿Por qué? Pues porque posiblemente necesitan un rebaje, una reducción, digamos, de área basimétrica, en algunas zonas más y en otras zonas menos. Pues ya que estamos, porque si solamente quitamos árboles muertos, nos quedamos cortos. Entonces, creo que de alguna forma también tenemos que asumir cierto riesgo. Pero coincido contigo, y así lo hemos defendido siempre, aunque en general no nos han hecho caso, que es bueno dejar dispositivos experimentales. Parcelas de control donde no se interviene, zonas contrastadas, solanas umbrías, en fin, que eso no cuesta mucho dinero y después, bueno, para eso está la universidad, ¿no? Pues para medir cosas y tal. Pero no podemos, la silvicultura actual no puede esperar tiempos tan largos como antes. Antes se ponía un dispositivo experimental, no sé, Madrigal puso uno en Tenerife en el año 80 y pico y los resultados los hemos sacado nosotros este año, prácticamente 30 años después, ¿no? No tenemos tiempo para eso. Tenemos que combinar investigación con intervenciones. Gracias. Sí, vamos a ver, me voy a permitir, los que no sois forestales de aquí, una pequeña disquisición sobre ordenación, para luego preguntarte, Rafa, a ver qué te parece. La ordenación de montes, digamos que es
el principal instrumento para la gestión de una masa forestal. Es decir, es como la guía que nos ilumina o que nos guía, valga la redundancia, durante un periodo de tiempo en la evolución, en la actuación sobre esa masa. La ordenación de monte nació hace ya mucho tiempo, y es la que a nosotros nos han enseñado, para regular unos aprovechamientos que eran bastante anárquicos y conseguir que el monte tuviera rentabilidad garantizando su persistencia. Todo lo que tú nos has explicado hoy en esta jornada nos hace cambiar un poco ese paradigma. Entonces, la propia ordenación de montes se ha reciclado bastante y ha creado recientemente un método, que es el método de ordenación por rodales, donde nos aislamos bastante de toda esa dicotomía, aprovechamiento, regeneración, una ligada a la otra, porque ese paradigma, efectivamente, como tú has explicado, no va exactamente así. Y a mí me ha sorprendido en la documentación que nos habéis dado esta mañana, que todavía en la revisión de ordenación, que es de ahora, vamos, prácticamente de hace poco, todavía se está hablando o se está poniendo el acento en métodos de ordenación relacionados con esa dicotomía aprovechamiento organizado, regeneración. Cuando resulta que el monte en 2/3, según nos han explicado, según hemos visto, está regenerado ya. Es decir, ligar las cortas con la regeneración no tiene mucho sentido en los montes de Málaga porque la regeneración existe ya. Lo que pasa es que en gran parte de otras especies que no es el pino carrasco, pero eso es, para su resiliencia yo creo que es bueno, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto de la ordenación clásica, la ordenación por rodales? ¿Cómo ves tú esa herramienta para guiarnos en la gestión del monte? Bueno, pues te agradezco la pregunta porque, de hecho, esta mañana, como no hemos tenido tanto tiempo y también es un tema muy específico y que quizá para algunas personas puede ser un poquito aburrido, ¿no? Pero si lo simplificamos, realmente, como tú comentas, la ordenación es la planificación. Yo siempre digo que la ordenación es la organización espacial y temporal de la silvicultura. No es otra cosa, es decir, dónde corto y cuándo lo corto. Porque al final la silvicultura se basa mucho en la regulación de la espesura. Nosotros solamente podemos regular en el Mediterráneo luz y agua. Esos son los dos elementos básicos que nos permiten manejar la vegetación. Y eso pasa necesariamente por regular la densidad. Algo tan sencillo que tengo más árboles o menos árboles. Lo podemos simplificar hasta ese punto, ¿no? Y eso es lo que hace la ordenación de montes. La ordenación de montes pone en el tiempo y en el espacio las intervenciones silvícolas, las ordena. Dice, este año toca aquí, mañana toca, el año que viene toca en el otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso, fíjate que es un debate que después quizá con unas cervezas lo podemos discutir. Digamos, están los métodos de ordenación clásicos que son muy rígidos. Son como corsés que nos aprietan mucho, ¿no? Y después tenemos los métodos de ordenación modernos, que no es que sean modernos, sino que digamos que tienen más actualidad ahora, que son como el bikini, ¿vale? Que vas a tu aire. Pues yo creo que hay montes que necesitan corsés y montes que necesitan bikinis. O sea, no todos los montes se adaptan bien a los métodos de ordenación por rodales. El método de ordenación por rodales, incluso si te has fijado, en Montes de Málaga casi todo, ahora actualmente todos los cuarteles están en tramo móvil. Y además con un valor de K muy alto. Bueno, no voy a entrar en esos detalles porque sería muy aburrido, pero básicamente a mí me parece que eso le da demasiada flexibilidad, demasiada libertad al silvicultor. Porque eso es dar una patada al balón. Eso en el fondo es demorar la regeneración de tu monte. Eso en el fondo es no asumir la responsabilidad que te ha tocado a ti como silvicultor ahora. Es lo que tú comentas. Si yo tengo un monte con regeneración en sus pisos, voy a hacer corta de regeneración en pino carrasco, ¿cómo? ¿Aclareo sucesivo uniforme, cortas hecho en 2 tiempos? ¿En Montes de Málaga? ¿Eso es factible? ¿Tú ves haciendo un aclareo sucesivo uniforme suave en Montes de Málaga si no va a regenerar nada? ¿O te metes a una corta, en un aclareo sucesivo uniforme intenso, modelo andaluz, digamos, y llevarte el 50% de la masa de una atacada? ¿Y va a regenerar el monte? ¿Y si te vienen años de sequía? Entonces, yo en algunos montes creo que es mejor los sistemas clásicos porque obligan a que el silvicultor tome decisiones. Y a mí el método de ordenación por rodal lo que me da la sensación es que muchas veces es una excusa para no tomarlas. Te da mucha flexibilidad porque te permite trabajar en una escala diferente, pero si no intervienes, en el fondo estás demorando en el tiempo decisiones que son urgentes. Entonces, por ejemplo,
Creo que Montes de Málaga, algunos cuarteles se beneficiarían mucho de haberlos pasado a ordenación por rodales, sobre todo los cuarteles más altos, pero los cuarteles más bajos yo los mantendría en métodos relativamente clásicos, para obligar al silvicultor a que de alguna forma tome decisiones sobre esos montes. Si no, el tramo móvil es como decir, bueno, si no regenera en 20 años, pues lo regenera en 40, y si lo hago móvil ampliado, pues en 60. Y venga Dios y lo vea, ¿no? Entonces creo que hay muchos de los cuarteles que podrían incluso llevarse a tramo único e intentar regenerar en el periodo. Regenerar el periodo por lo que tú dices, pues ya están regenerados, por tanto hacer la transformación de la masa en los próximos 20 años. Porque se podría conseguir transformar esos cuarteles en 20 años. Porque tenemos ya mucha regeneración en sus pisos. Entonces, creo que ahí, a mí lo que me parece es que en general, y coincido contigo, cada día los documentos de las ordenaciones son menos útiles, si me vais a perdonar. Tienen muchísima literatura, ¿vale? Y las decisiones reales las eluden. Y eso a mí personalmente no me gusta, creo que no es correcto. Yo he visto ordenaciones de 300 páginas donde el informe silvícola ocupa 10. Entonces, y sin embargo el estudio del medio físico ocupa 200 páginas. No sé, creo que de alguna forma tenemos que buscar equilibrio. Necesitamos la ordenación de montes, necesitamos modelos planificadores, necesitamos mantener una disciplina silvícola, pero necesitamos de alguna forma ser un pelín más valientes. Sí. Manolo, Pablo. Vale, sigo con Antonio. ¿Se oye? Hola. ¿Qué hay? Buenas tardes. Gracias por la conferencia, Rafael. He tenido el placer de escucharte también esta mañana y en tus intervenciones me ha parecido que eres optimista y que por tanto estás abierto a la posibilidad de soluciones nuevas. Entonces yo te voy a preguntar sobre una cosa que creo que es relativamente, digo solo relativamente novedosa en el tratamiento, en la conservación, protección, como queramos llamar, del patrimonio forestal. Tú hablas de silvicultura y, bueno, actualmente también se habla de resilvestración o rewilding, como dicen aquellos que hablan de otra manera. Y, bueno, pues en ese sentido parece que se está desarrollando en algunos sitios una idea y es del manejo combinado no solo de la masa forestal, no solo de los árboles, sino también de la fauna. Parece ser que se ha demostrado en muchos casos que la utilización de grandes herbívoros, no solo de ganadería, sino de herbívoros salvajes, pues ha beneficiado el desarrollo, la evolución de las masas forestales, la regeneración principalmente por dispersión de semillas, etcétera. Bueno, pues te quería preguntar si este tipo de enfoque más holístico, menos forestal puro, se está introduciendo o se le está dando cabida en los planteamientos de la conservación de nuestros, no ya de los montes, sino principalmente en este caso del que yo hablo, de los espacios naturales protegidos. Gracias. Bueno, quizás eso lo pueda contestar mejor Ricardo, pero la opinión, digamos, desde el ámbito nuestro, lo que a nosotros nos compete, el problema que tenemos con el uso de la fauna, a veces en este tipo de sistemas, y Pepe tiene mucha experiencia en el caso de los cortafuegos, por ejemplo, mantenidos a través de cargas ganaderas, etcétera, es que realmente no hay ganaderos. Entonces, si no hay ganaderos, no hay cabreros, no tal, pues al final sería muy deseable, pues posiblemente que en Montes de Málaga, que creo que todavía quedan como 2.000 cabras o 2.000 cabezas de ganado, en la ordenación pone lo que es la ordenación pastoral de Montes de Málaga, habla de cargas ganaderas del orden de 2.000 cabezas, creo recordar, pero no creo que en Montes de Málaga ni en su entorno haya 2.000 cabras. Entonces, claro, el problema que tenemos es que no es lo mismo hablar de un uso de una fauna silvestre, ¿vale?, a uso de una fauna de carácter doméstico. Creo que es deseable, de hecho es un debate que este verano ha habido mucho después de los grandes incendios y había gente que decía que lo que hay que hacer es volver a meter la ganadería, pero yo el problema es que veo que tenemos un cuello de botella social.
que ya no hay cabreros. En Málaga, bueno, Miguel Ángel Catalina, que llevó muchos años la zona de Tolox, una zona netamente ganadera, si no recuerdo mal, no sé cuántos cabreros había posiblemente cuando el parque se crea y cuántos quedan ahora. Entonces, no es porque la selvicultura se niegue a incorporar la ganadería o el uso de la fauna. De hecho, los israelitas contratan pastores y les pagan, como hizo Pepe, en definitiva, de alguna forma, de manera indirecta. Pero si es que no tenemos estructura social ya de personas que quieran hacer ese trabajo. Entonces, tenemos que recurrir... con eso no quiero decir que la fauna no sea un elemento importante. Por ejemplo, te pongo un caso concreto que es el encinar. El encinar y el monte alcornocal, a pesar de lo que mucha gente cree, es un desierto biológico, ¿eh? Me refiero, está muy empobrecido biológicamente. Y si no, iros al Valle de los Pedroches o iros a Sierra Norte de Sevilla y mirad lo que es el encinar. O sea, prácticamente no quedan pájaros, el suelo está destruido por los antibióticos de la ganadería comercial, ¿vale? El suelo está muy empobrecido, no hay vegetación, no hay regeneración. Entonces, meter avifauna, por ejemplo, o meter, en el caso ahora que actualmente ya lo hacía Licona, ¿no? El tema de los murciélagos, por ejemplo, en los sistemas forestales, meter incluso como se metía hormigas, que me acuerdo de aquellos informes que hacía Licona sobre la introducción de hormigas dentro de los sistemas. Necesitamos más diversidad biológica dentro de los sistemas. A mí me gustaría que alguien estudiara realmente el componente biológico del suelo de las repoblaciones de montes de Málaga. Posiblemente descubriríamos que parte del problema de las sequías viene de la pobreza biológica de los suelos. No sé si habéis leído el libro este de Árbol Madre, En busca del árbol madre, pero bueno, hay toda una escuela actualmente de precisamente las relaciones de los microorganismos del suelo con las grandes estructuras forestales y son realmente lo que mantienen esa red biológica hasta el punto que no intercambian recursos, sino también información. Y ese empobrecimiento de nuestros suelos es brutal. Por tanto, yo sí creo que hay que meter otras comunidades, comunidades de fauna, de avifauna, herbívoros en general, etcétera, pero realmente ahí encontramos cuello de botella que, o bien de naturaleza socioeconómica, en el caso de la ganadería, o de naturaleza técnica, que es cómo enriquecemos los suelos, por ejemplo, en componente biológico. Entonces, es deseable, pero nos va a costar, ¿eh? Paseando por la Sierra del Real, cerca de Marbella, por ahí atrás, y él fue el que en mi caso por lo menos, fue el que me enseñó que había vaca retinta en aquella sierra, pero vaca retinta asilvestrada, ¿eh? Es decir, que eran vacas salvajes. Y él fue el que yo no lo sabía en aquel tiempo, bueno, hace ya bastante tiempo. Y sí recuerdo que él estaba muy satisfecho con el hecho de que hubiera vaca retinta asilvestrada por aquellos montes y decía que era beneficioso. Nada más que era para recordar su figura también. Gracias. Sí, Pablo. Bueno, Pablo es el director del Parque Natural. Normalmente han estado hablando, y demás, digo, por identificar a los intervinientes y demás. Bueno, pues Ricardo Rafael, a la Academia. Muchas gracias por poner vuestros ojos y la atención que habéis dedicado a Montes de Málaga, porque, bueno, tal y como hemos comentado durante toda la jornada, sí que estamos convencidos de que necesita la atención y la demanda de la sociedad malagueña y de la sociedad andaluza en cuanto a que la gestión que se haga sea efectiva y sea acertada. Pero tenemos el marco conceptual, no me voy a alargar nada. Sí que Rafael, en la última parada que hemos hecho, ha hecho una reflexión acertada y que a nosotros nos da la línea de flotación, a los gestores, a la administración. ¿Está la sociedad decidida a invertir? Porque todo esto ha sido marco conceptual hasta ahora. Ahora, hacerlo realidad necesita de inversión. Necesita de inversión pública, público-privada o aunar el aprovechamiento con actuaciones estratégicas preventivas contra posibles catástrofes o para conseguir ese cambio de modelo de masa. Pero, desde luego, que sin un convencimiento social y de las administraciones de que es necesario invertir y de que todo ese desfase temporal hasta que se hiciera en realidad la restauración hidrológico-forestal de la conca del Guadalmedina, aunque fuera parcial y no conforme contemplaba el proyecto, todo eso redunda en
beneficio no solo social, no hablamos de servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos quiere decir que la ciudad de Málaga ha ahorrado en vidas humanas y el sector económico, empresarial e industrial una cantidad ingente que durante siglos estuvo perdiendo. Ahí está, creo que, el punto de equilibrio, no solo de los ecosistemas, sino de la sociedad, hacia dónde vamos, qué modelo, y si realmente estamos convencidos de que hay que seguir invirtiendo en nuestros ecosistemas forestales o en nuestros sistemas forestales. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo en eso a mí me parece muy oportuno el que nosotros sepamos lo que estamos haciendo hoy, que sea como un ejemplo de lo que teóricamente debería de hacer, es decir, concienciar. Esta mañana estábamos personas que profesionalmente nos dedicamos a la gestión del medio natural y personas que iban acompañando y que la finalidad era: vamos a dar una ruta por el parque y vamos a disfrutar del paseo y demás. Y al final han tenido muchas personas, lo digo hablando a nivel individual, que han descubierto el problema y se han sensibilizado, se han sentido identificados con lo que estábamos diciendo allí, al margen de determinados tecnicismos, pero la idea básica es que nosotros tenemos que actuar. Y antes o después la sociedad nos lo va a demandar y tenemos que, de alguna manera, enseñar, tanto desde la academia, desde la universidad, desde las administraciones, tenemos que ver que efectivamente hay que hacer algo. Decía antes Rafa que no nos pille el toro, en el sentido de que nos tenemos que anticipar a unos cambios, a una incertidumbre en la que nos movemos antes. La estabilidad ha dejado de existir y que tenemos que ir a esa medida de incertidumbre. Y en cuanto al tema de la actuación de las inversiones, yo que trabajo en una administración, otra administración, ahora precisamente hay un tema latente dentro de mi administración, de la administración del Estado, de las administraciones locales. Concretamente ha habido una cantidad de dinero importante en unos fondos de Next Generation, fondos de alguna manera de transformación, resiliencia, fondos PERTE, y que nosotros son unas condiciones tales, tenemos que ser más ágiles en la gestión de esos fondos, porque a mí me cuesta trabajo. Ahora vamos a terminar, tenemos un horizonte temporal del mes de junio, hablamos de millones y que parte de esos millones se van a tener que devolver porque no hemos sido capaces de ejecutarlo. Quiero decir con eso, esto es una especie, no es una crítica, es simplemente de que tenemos que saber aprovechar esas situaciones y tenemos que anticiparnos, y nos dormimos un poco, que tal, que no sé qué, tardamos en licitar las obras, cuando eso tenemos unos periodos de ejecución tan cortos, cuando te das cuenta no eres capaz de llevar a efecto. Es decir, una concienciación de la sociedad civil y de las administraciones, que los recursos que están ahí, de alguna manera, que seamos capaces, seamos profesionales, no solo en la gestión, sino en la búsqueda de esos presupuestos, de esos dineros, porque de alguna manera es lo que nos va a dar pie para trabajar de esa manera, digamos, que adelantándonos a las situaciones que la que estaba comentando antes Rafa. Bueno, no quería hablar más. Javier, por favor. Sí, lo primero, dar la enhorabuena a la Academia por la organización de este memorial a José Ángel Carrera y haber elegido este tema que a nosotros pues tanto nos afecta, y por supuesto darte la enhorabuena por tu fantástica exposición. Nosotros en la ciudad de Málaga tenemos una diversidad de montes urbanos, también en su mayoría con repoblaciones de pinar, y bueno, en el año 2024 nos encontramos con este problema de frente y precisamente pues tiramos de la Escuela de Montes y de Forestales de Córdoba, y bueno, pues el profesor Ángel Lora hizo un trabajo junto con unos compañeros que bueno, animo a que lo veáis, que está publicado en la página web de Parques y Jardines, y bueno, evidentemente pues como no puede ser de otra manera, coincide al 100% con lo que has expuesto, y la verdad es que me alegra mucho que estemos acertando en ese sentido. Yo creo que estamos acertando porque bueno, pues estamos evidentemente eliminando la masa forestal muerta. También estamos eliminando masa forestal viva para hacer esos aclareos y esa silvicultura, que es verdad que yo creo que durante muchos años no nos hemos atrevido a hacer por el
por así decirlo, por el qué dirán, ¿no? Por cómo vamos a cortar árboles vivos, ¿no? Pues es importante hacer esos aclareos y cortar esos árboles vivos para que los que se queden sobrevivan mejor y para que podamos ver lo que tenemos debajo. Ahora, cuando hemos cortado cerca de 2.000 pies en Giro del Faro, pues nos hemos encontrado una gran cantidad de biodiversidad que teníamos debajo de esa masa forestal, además de pues unas repoblaciones que empezamos ahora también para con otras especies, tetraquilis precisamente estamos utilizando, matorrales, para que los montes, no los montes de Málaga, sino los montes urbanos de la ciudad de Málaga pues se vayan transformando. Y yo creo que el cambio climático es innegable y tenemos que ir. Yo coincido contigo en esa apreciación, ¿no? De podemos resistir o podemos adaptarnos y transformar. Yo creo que tenemos que transformar, tenemos que ir adaptándonos y ir transformando nuestros montes para que sigan siendo unos montes verdes, que yo creo que es fundamental. Simplemente pues agradecerte esa fantástica exposición y evidentemente a la Academia que nos haya invitado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna intervención más? Estamos ya en periodo de descuento, o sea que sí, bueno, venga, la última intervención, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo no he podido estar esta mañana. Veo que me he perdido algo muy interesante, pero bueno, he compensado un poquillo con lo de esta tarde-noche. Antes me llamó mucho la atención lo que dijo el conferenciante acerca de una imagen que planteó. Dice, o ha dicho, el monte nos está hablando, nos está diciendo qué es lo que de alguna forma él necesita. Yo, desde luego, la idea que he tenido siempre del ingeniero de montes, porque yo todavía estoy con el concepto, aquí se ha hablado mucho de silvicultura, que es una palabra muy bonita, pero el ingeniero de montes yo siempre lo he tenido con la idea de un técnico, un ingeniero, que utilizaba un medio natural, un ser vivo, porque el bosque hay que considerarlo como un ente vivo, complejo, y que lo utilizaba un poco para obtener un rendimiento casi siempre material, en forma de, bueno, de eso, de madera, de, en fin, aprovechamiento, en el caso de Málaga, los montes de Málaga, de un sistema de protección contra riadas y todo eso. Pero yo, cuando ha dicho él que el concepto de la planificación forestal no se puede hacer a plazos de decenios, sino que prácticamente está usted hablando de que la evolución es rapidísima. Entonces yo enlazo eso con lo que quería decir con la fotografía. ¿Qué es lo que nos está diciendo los montes de Málaga? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué nos está pidiendo? Porque yo voy mucho por los montes de Málaga y, no sé, veo que aquello podía tener otra función, es decir, también aprovecho para hablar de la relación que hay entre el técnico forestal y el ecólogo, por ejemplo. Es decir, la ecología tiene también muchas cosas que decir. Usted ha hablado antes de la riqueza biológica del suelo, ha hablado de, otro compañero aquí ha hablado de la fauna. Entonces, me gustaría que yo por lo menos salir de aquí con la idea de que hoy en día el técnico forestal es algo más que, con todos los respetos, que un ingeniero. Es decir, que un técnico que se encarga de solucionar problemas, pero yo es que tiro más al concepto biológico, es decir, para mí el bosque es un ente vivo. Y entonces, ¿qué nos está diciendo los montes de Málaga? Gracias. Bueno, sí, eso daría para la siguiente cerveza después de las últimas con Nicolás. Porque yo creo que ese debate entre ecología y selvicultura es un debate que todos deberíamos hacer un esfuerzo por superar, ¿no? Porque en el fondo es una simplificación de ambas ciencias, ¿no? El ecólogo tiende a ver al selvicultor poco más que un plantapinos y el selvicultor a veces tiende a ignorar la ecología de nuestros sistemas naturales. Entonces, al final es un conflicto que estamos ahí permanentemente, de alguna forma, perdiendo energía en ese debate que a mí a veces me sorprende que no hayamos sido capaces de superar después ya de un montón de años cohabitando ecólogos y forestales, ¿no? En ese sentido, lo primero, decir que yo no creo que la ciencia forestal en la selvicultura
se haya centrado en el aprovechamiento directo de nuestros montes. De hecho, las ciencias forestales en España surgen más bien de lo contrario, de la conservación. No de la producción, sino de la conservación. Eso es un tópico que de alguna forma habría que superar. Realmente el cuerpo de ingenieros de montes y el cuerpo forestal surge por el deterioro muy, muy importante de nuestras masas forestales. Pero es cierto que, sobre todo, después de la Guerra Civil y cuando el patrimonio forestal del Estado y los organismos que llevaban la gestión forestal en un país que era deficitario en recursos, pues hacen las grandes políticas de repoblación, porque hay gente que confunde política forestal con política de repoblaciones, que no es lo mismo. Una cosa fue la política de repoblaciones de la época de patrimonio forestal del Estado y otra fue la política forestal, incluso los distritos forestales que no hacían repoblaciones, ¿vale? Entonces eso dio una imagen equivocada de la silvicultura porque la focalizó en la producción y muy directamente en la producción de madera. Pero la silvicultura no es producción de madera. La producción de madera es un elemento más dentro de la silvicultura. De hecho, los antiguos, digamos, forestales hablaban de los beneficios cósmicos. Cuando no se hablaba de servicios ambientales, ellos hablaban de beneficios cósmicos. O sea, le daban ese concepto a la silvicultura. Por lo tanto, yo, un poco por no extenderme ya, porque primero, a mí me gustaría que hubiera un diálogo más abierto entre ecólogos y forestales, porque creo que es que no nos ayuda en nada. Y yo lo sigo percibiendo. Lo sigo percibiendo cuando me junto con gente de la Universidad de Granada, con algunas personas de la Universidad de Málaga, y de alguna forma me desilusiona ver que no seamos capaces todavía y que nos agarremos cada uno al tópico convencional de tal. Entonces vamos a intentar superarlo porque nos necesitamos unos a otros. Yo de hecho digo que animo a mis estudiantes que sean buenos ecólogos, porque si no entendemos el lenguaje de nuestros bosques, ¿cómo vamos a gestionarlo, ¿no? Por tanto, necesitamos más ecología en nuestros bosques, pero también necesitamos más gestión en nuestros sistemas naturales. Entonces ahí tenemos que alcanzar un equilibrio. ¿Qué nos está pidiendo Montes de Málaga? Montes de Málaga, en el fondo, lo que está poniendo en manifiesto son dos cosas. Por un lado, que está cambiando, lo que ya he dicho, que ha perdido su equilibrio. Montes de Málaga ha perdido su equilibrio. Eso yo creo que es inevitable, lo tenemos que entender. Y ha perdido ese equilibrio por muchos factores, por edad, por cambio climático, por estructura, por una falta a veces de inversión, ¿vale? que impide que las actuaciones se hagan a tiempo, en el momento adecuado. Por tanto, lo primero que nos está diciendo es que necesita más cuidado. Y es algo que parece obvio porque todos los que estamos aquí tenemos esa sensación, pero no me queda claro que el conjunto de la sociedad lo tenga. Y después vienen los elementos catastróficos como los grandes incendios y entonces ahí nos echamos las manos a la cabeza, como este verano, todo el mundo diciendo que esto no puede ser, que es un desastre, que nuestros montes están llenos de combustible, que no sé qué, que lo otro, que lo demás allá. Pero es que yo lo decía esta mañana, eso ya es demasiado tarde. Yo no quiero ser agorero, ¿no? Pero si Montes de Málaga tiene una perturbación severa, va a ser algo absolutamente, es una riqueza irrecuperable. Tendremos otras cosas, pero no tendremos lo que tenemos ahora mismo. Entonces hay que evitar a toda costa factores perturbadores graves, como evidentemente va a tocar madera, el mundo del fuego, pero podemos tener un año o 2 o 3 años de sequías muy severas y la masa se nos puede venir abajo, porque ya se han venido abajo otras masas de esta naturaleza. Está pasando en Alicante, yo os animo a que vayáis a Alicante, a Murcia, y vais a ver extensiones de 1.000, 2.000 hectáreas muertas en pie. Y nos podemos encontrar en una situación similar en Montes de Málaga si no actuamos. Allí el Ayuntamiento, la Diputación, la Consejería tiene una responsabilidad, ¿no? Y después yo creo que el resto de lo que nos está diciendo Montes de Málaga lo tenemos que ver andando Montes de Málaga, viendo sus singularidades, sus particularidades, eso que comentamos, esa letra pequeña, ese trazo pequeño, que está ahí dentro, si nos lo está diciendo, el cambio de especie, la falta de diversidad en algunos rodales, ¿vale? El desplazamiento de las especies en altitud, el posiblemente retroceso del alcornoque, la expansión del encinar, pero el encinar también está muriendo en la zona antequera. Por tanto, el encinar tampoco lo podemos dejar de una manera absolutamente libre. Posiblemente tenemos que reducir cobertura, tenemos que darle talla al encinar. O sea, tenemos que... ese lenguaje del día a día, que yo creo que la gente que está en el monte lo tiene, pues eso es lo que tenemos que escuchar de Montes de Málaga. Pero yo creo que el mensaje principal, el gran mensaje que nos está transmitiendo Montes de Málaga con la situación actual, es que o hacemos algo o realmente tenemos el riesgo de perder una riqueza insustituible, ¿eh? Muy bien. Yo creo que podemos estar contentos y orgullosos del memorial que se ha desarrollado hoy en honor a José Ángel Carrera Morales
con la presencia de todos ustedes, gestores, autoridades, académicos, familias, y quiero terminar dando las gracias primero a Ricardo Salas por su magnífica organización de la jornada y especialmente y sobre todo al profesor Navarro Cerrillo por habernos deleitado y enseñado tanto. Queremos que se lleve algún recuerdo de la academia. Él me hablaba antes de las publicaciones. Le entregamos las 2 últimas publicaciones, una de ellas del blog que publicamos cada semana y los otros artículos más de fondo. Pero también un pequeño diploma recordatorio de la jornada de hoy. Muchas gracias. Y desde hace un poco más de un año tenemos unos galardones diseñados y ejecutados por el artista Francisco Paco Martín, que vive en la Sarquía de origen extremeño. Están cada uno firmados, son distintos. Simboliza la peridotita de los orígenes de nuestro fundador, Domingo de Urueta, el geólogo, y la medalla como símbolo académico. Están numeradas, el número 9, y queremos que figure en su despacho como recuerdo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.